Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás nuevamente? Buenos días, buenas noches a la hora que veas este video. Dios te bendiga, bienvenido una vez más a este tu canal, Génesis Casa de Dios. Este día te traemos un estudio muy bonito, ya que han habido por ahí muchos teólogos, filólogos, estudiosos de la palabra, en el punto importante que es converger el Evangelio. Pero ¿qué es converger el Evangelio? Es algo a lo que muchos nos hemos negado. Queremos enseñar sana doctrina, queremos tener un sano Evangelio, queremos hablar única y exclusivamente de la palabra de Dios, pero no nos enfocamos en las cosas que convergen, sino más que nada en las que dividen, ya seas hermano católico, ya seas hermano separado, o que nos llaman protestantes, o coloquialmente aleluyos, como quiera que seas. Hay una parte específica y esa parte es Cristo. El día de hoy te traigo como tema, es un tema únicamente, se llama el Evangelio verdadero. Entonces, dicho lo dicho, vamos a comenzar. Trabajaremos de inicio en el libro de Gálatas, capítulo 1, y veremos cómo el Evangelio se predica en muchas de las iglesias y no es el Evangelio. Muchos de ustedes, hermanos, escuchan predicadores, pastores, falsos maestros, falsos apóstoles a través de diferentes medios de difusión y ya no saben distinguir. Ya dentro del mismo cristianismo ya no se distingue si lo que se está predicando es el Evangelio o es el Evangelio adulterado, o es el Evangelio que ya no proviene de las Sagradas Escrituras sino de invenciones humanas. En esta carta a los Gálatas, el propósito del apóstol Pablo fue precisamente vindicar el Evangelio de la gracia de Dios. Si alguien pregunta que cuál es la diferencia entre las religiones y el cristianismo, la diferencia es que las religiones predican un evangelio de obras o de esfuerzos humanos para la salvación. En otras palabras, todas las religiones son la salvación por medio de esfuerzos humanos. Y el cristianismo predica la salvación por la gracia de Dios. ¿Ya ven la diferencia? Todas las religiones predican que se necesita hacer algo, portarse bien, hacer buenas obras, tener ritos, bautizarse, miércoles de ceniza, cumplir con esto, con el otro, y cuando venimos al Evangelio de la gracia de Dios, inmediatamente existe un shock, porque estamos acostumbrados a no. Yo tengo que hacer algo para poder salvarme, no es tan fácil la salvación, necesito hacer algo para poder ser aceptado por Dios. En el tiempo de Pablo, en la carta a los Gálatas, comenzaron a infiltrarse maestros judaizantes que comenzaron a enseñar dos herejías. Si las quieres apuntar o pon atención. Una, que la persona era salva parcialmente por la fe, mas también se tenía que portar bien. Veámoslo con calma, por favor. Es decir, yo soy salvo por la gracia, pero después de que soy salvo, necesito hacer buenas obras o mantener yo mismo mi salvación, porque si no, pierdo mi salvación. Esto es un evangelio falso, porque el evangelio de la gracia es salvación más nada. Repito, el Evangelio de la gracia es salvación más nada. Hemos tenido a Cristo y de ahí en adelante las buenas obras no son para ganarnos el favor de Dios, no son para tratar de ganar la salvación, porque ya estamos salvados, ya hemos sido aceptados por Dios. Las buenas obras son por el resultado, el fruto, el producto de que verdaderamente somos salvos, porque la fe sin obras es muerta. Pero yo no puedo decir que si hago alguna obra mala o algún pecado después de que me convertí, puedo perder la salvación. Y en segundo lugar, la otra herejía que se enseñaba era que si una persona creía parcialmente ser salva por la fe y también parcialmente por sus esfuerzos, en otras palabras, una persona tenía que creer en Cristo
pero también bautizarse, cumplir con la circuncisión, seguir el Shabbat o el sábado, las fiestas judías, membresía de alguna iglesia a tiempos actuales, o que necesite el bautismo del Espíritu Santo, o háganme el favor, el bautismo en fuego, o todas estas cosas, mis hermanos. Todas estas cosas estaban alterando, completamente adulterando el Evangelio de la gracia de Dios. Qué triste es, ¿verdad? Cuando tú recibes a Cristo, una persona, como tú le quieras decir o le conozcas, una persona te diga, pues es que te falta esto, o te falta aquello, o te falta este don para tener al Espíritu Santo. Qué triste es, ¿verdad? Que pueda realmente la cristiandad creer bajo esta atmósfera y no entender verdaderamente qué es el Evangelio de la gracia de Dios. Por supuesto que este no era el Evangelio que Pablo había predicado. El verdadero Evangelio nos enseña únicamente que la salvación es únicamente por la fe, sin ninguna obra que se le pueda añadir, porque estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, está en Colosenses 2:10. No necesito ya nada más que creer en la gracia. Después de que te conviertes, necesitas el desarrollo de tu crecimiento y se llama la santificación. Cuando nos convertimos fuimos justificados por la fe, Romanos 5:1. Dios te declara justo, aunque no lo seas. ¿Te acuerdas de la justicia, gracia, al sacrificio de su Hijo en la cruz? Esto se llama la justificación. Número 2. Ya hemos sido justificados por fe o salvados. Viene la santificación. Dice Primera de Pedro 1, sean santos, porque yo soy santo. Es decir, somos santos ante los ojos de Dios. Ahora dice Dios, vive con el carácter de Dios. ¿Qué es la santidad? Vive una santidad diferente y apartada del pecado, lucha contra el pecado, guerrea contra el pecado, porque vamos a vivir toda la vida hasta que Cristo venga en una guerra mortal contra el pecado. Entonces la justificación nos justifica y ante Dios no somos jamás culpables. Cristo murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Y si alguien dice, bueno, si no pierdo la salvación, o Cristo pagó por todos mis pecados, puedo vivir como yo quiera. No has entendido nada. Si una persona expresa eso, no es salva, porque una persona que recibe a Cristo ha conocido la gracia, la misericordia de Dios, que nos constriñe y nos mueve a comenzar a seguir a Cristo y a tratar de vivir una vida diferente con el poder del Espíritu Santo. Y después de la santificación sigue la glorificación, cuando Él venga. Efesios 1, 13 y 14. Nuestro cuerpo será resucitado. Primera de Juan, seremos como Él es. Cuando Él venga, ya no habrá enfermedades, ya no habrá nada malo, porque entonces seremos como Cristo. Es en un cuerpo glorificado, como Cristo es. No dioses, pero tendremos el cuerpo que Cristo tuvo cuando Él resucitó. Dice Efesios 1:3, que toda bendición espiritual nos ha sido dada, está en pasado. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes con Cristo. En otras palabras, cuando alguien te dice Dios te bendice, es porque ya te bendijo, porque ya las tenemos. Todas las bendiciones ya las tenemos, solo hay que bajarlas del cielo. Dios nos dice a los papás, yo te bendigo y tu generación será bendita. Yo sé que mis hijos serán benditos y puedes tener un hijo que no camine con el Señor o una hija que no camina con el Señor ahorita, pero la Biblia dice que Dios ya bendijo a tus hijos, porque tu generación será bendita. ¿Qué tienes que hacer? Seguir orando por ellos hasta que veas la promesa cumplida. 2. Darles ejemplo, porque si no hay un ejemplo, la promesa no viene. Entonces, tenemos que entender eso, que necesitamos caminar con Dios. Es como un cheque que nos deja Dios al portador. Todo lo que necesitamos es llenarlo, ir al banco y cobrarlo.
Todo el dinero de mi papá me lo dejó en el banco. Solamente necesito ir al banco y decir que este dinero es mío, dénmelo. Todas las bendiciones están en el cielo. Ya Dios nos las dejó en el banco celestial. Ahora tenemos que bajarlas, pero está estipulado en el testamento que Cristo hizo que estas bendiciones son apropiadas por medio de la fe. No se puede merecer la salvación. No se puede. Ahora, ganar la salvación, somos salvados por la gracia y por el sacrificio de Jesucristo. Pablo visita en su primer viaje de misionero a la iglesia de Galacia, Hechos 18, 22 al 23, y le fue prohibido por el Espíritu Santo predicar en Galacia, en una región que se encuentra actualmente en el Asia Menor. Y esta carta a los Gálatas se considera teológicamente como la carta magna de la iglesia, porque Dios ha usado este mensaje para sacudir al mundo en varios o tal vez en casi todos los avivamientos del pasado. El gran despertamiento espiritual de la Reforma, cuando Martín Lutero leyó la carta a los Gálatas, incendió su corazón y entendió que la salvación es únicamente por la gracia de Dios. Cuando Juan Wesley, que creía que se perdía la salvación, leyó la carta a los Gálatas, pudo tener paz en su vida cuando escuchó un sermón basado en esta carta a los Gálatas. Veamos pues esta maravillosa carta y a analizarla y darnos cuenta de qué forma el evangelio equivocado estaba infiltrado en esta iglesia. Dice el verso 6 al verso 9, capítulo 1 de Gálatas. El apóstol Pablo: estoy maravillado, sorprendido. Estaba asombrado Pablo que tan pronto se hayan alejado. Hermanos, qué fácil es alejarnos de la gracia de Dios por la influencia de falsos maestros. Cuando no tenemos la responsabilidad de discipularnos y de estudiar la Biblia entre semana, se sorprende Pablo que esta iglesia que fundó así, en cuanto se fue Pablo, entraron los lobos rapaces, judaizantes, a la iglesia a comenzar a adulterar, a agregar algo a la obra perfecta de Cristo en la cruz. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, es decir, de otra clase. Pablo dice: esto no es lo que yo les prediqué, ustedes están siguiendo otro camino equivocado, este no es el evangelio de la gracia de Cristo. No que haya otro, dice Pablo, porque es el evangelio de Cristo, el de la gracia, porque hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, Pablo se considera a sí mismo, que si él mismo el año que entra regresara y les predicara otra cosa que lo que les predicó el año pasado, que no lo creyeran. Ni yo mismo puedo cambiar el evangelio de Cristo. El evangelio que les prediqué es el único que puede permanecer. Y si yo regreso a predicarles otro evangelio diferente del que les prediqué, yo mismo vengo a ser condenado por Dios. Y unos versos muy conocidos ya por todos, por muchas situaciones, es: o si un ángel, dice Pablo, y llega un ángel en la noche y te sacude los pies y te dice, pues este es el evangelio y así y asá, y que Dios te dice esto y el otro, y lo que te anuncia el ángel, o el marciano, o el extraterrestre, o la aparición, o el misticismo, las estrellas, o cualquier cosa sobrenatural que contradiga el evangelio de la gracia de Cristo, es un perverso, es un falso profeta, es un falso maestro, es un falso apóstol, y así nacen las sectas. Por ejemplo, muchos, porque aquí sí por la fe son justificados, muchos hermanos mormones. ¿Qué es el mormonismo? Bien. Un hombre llamado en el siglo XIX, José Smith, se le apareció un ángel y dijo que se llamaba Moroni. El ángel le dijo: vete a un monte X y vas a encontrar unas tablas escritas en egipcio cuneiforme. Traduce estas tablas y de ahí salió el famoso libro del Mormón. Pero el ángel también le dijo: ¿sabes qué? Te digo que tu esposa no es la única, que puedes tener 5, 7, 9 o todas las esposas que puedas mantener. Imagínense ustedes llegando a casa y decirle a tu esposa: fíjate que se me apareció un ángel. Ah, sí, mi amor, ¿y qué te dijo? Pues que tú no eres la única.
Imaginen cómo se pone la cosa en tu casa. Ahí nació la poligamia también. Y dentro del mormonismo existe también que todos somos dioses. No creen que Jesucristo es Dios, porque nació bajo una falsa aparición a un hombre. Bueno, hay otra secta, los Testigos de Jehová, fundada por un señor Russell, no miento, creo es Carlos, no recuerdo ahorita el apellido. Otra que se llamaba Elena de Wickel, que fundó la Iglesia Sabática. Todas estas sectas han nacido de personas que han dicho que han sido iluminadas, que han tenido visiones, que han tenido esto, que han tenido aquello, pero lo que han visto y lo que han recibido no va de acuerdo a las escrituras. Y la única brújula, el único filtro, el único parámetro que podemos tener es la Biblia para juzgar quién está bien y quién está mal. Ahora, por ejemplo, hay una enfermedad dentro del cuerpo de Cristo que se llama la apostolitis. Hay apóstoles ya por todos lados. ¿Cómo comienza la apostolitis? Te platico, porque apenas estuvimos estudiando esto hace unos días en un discipulado. En el año 2001, y lo más curioso, que durante 2000 años de la iglesia, ni los padres de la iglesia, los mismos apóstoles de las cartas apostólicas, Gálatas, Efesios, Filipenses, Corintios, Romanos, en todas las cartas, nunca fue la intención de ellos de nombrar más apóstoles. Nombraron pastores, nombraron ancianos, nombraron diáconos, nombraron obispos. Cuando murieron los apóstoles siguieron los padres de la iglesia, Orígenes, Policarpo. Ninguno de ellos se consideró ni consideraban el apostolado. Si alguno de ellos se consideraba, lo consideraban como una blasfemia. Pasaron 2000 años. Martín Lutero, Juan Calvino, Billy Graham, los predicadores del siglo XX, Billy Sunday, Hudson Taylor, en la China David Carey, en la India todos los misioneros, todos los grandes hombres de Dios, nunca se han llamado apóstoles. Pero en el 2001, una persona en California, un pastor dijo que una profetisa le dio una revelación y le dijo: tú eres el ungido para formar una coalición internacional de apóstoles. Se fundó un club de apóstoles con $250 de cuota al mes, y del 2001 para acá ya todos son apóstoles ahorita y todos son autonombrados, y esto se considera con más autoridad que los pastores. Fíjate, hay iglesias donde dicen: si en esta iglesia no hay apóstol, no es una iglesia de Cristo. Ni en el libro del Mormón existe eso. Ni en las sectas. Las únicas sectas que se han atribuido el apostolado ha sido Roma y una secta que se llama La Luz del Mundo en Guadalajara. Son los únicos que han reclamado la sucesión apostólica de Pedro. En el cristianismo jamás se vio eso. Los únicos apóstoles fueron los de Jesucristo. Existe una cosa que se llama apostolado, que es algo muy diferente. Apóstol significa enviado a una comisión especial. Apostolado es alguien que se lleva una comisión por parte de una iglesia, pero no el título de apóstol. Entonces, un misionero actual que va a cualquier parte del mundo son los que llevan un apostolado, una misión, pero ellos en sí mismos no se autonombran apóstoles, porque ese título le corresponde solo a los que están en Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22. Los apóstoles de Jesucristo y sus nombres están en la Nueva Jerusalén. ¿Qué somos? Siervos. Eso es lo que somos. Que no los confundan. Los apóstoles están sus nombres en las puertas de la Nueva Jerusalén y no se pueden volver a poner un cimiento por encima del que ya está. Es por ello que en la actualidad nos quieren confundir tanto que ya no se distingue, ya los cristianos aceptan todo como si fuera verdad, y es algo que se va ya viralizando por todo el cuerpo de Cristo y nadie protesta, nadie levanta la voz, nadie dice la Biblia dice. Ya no se citan las escrituras, entonces se acepta como un hecho y comienza el cuerpo de Cristo a ser infectado con títulos y toda esa alegoría. Lo único que hacen es ensoberbecer a las personas. Ahora veamos en la palabra de Dios.
Cristo en Mateo capítulo 13 profetizó, y son las mismas palabras de nuestro Cristo bendito, que la iglesia de Jesucristo a la cual pertenecemos, los que han sido nacidos de nuevo, los que han sido sellados y convertidos con el Espíritu Santo, en el momento de la conversión, por el amor de Dios, el bautismo del Espíritu Santo aparece en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13 y en Romanos 6. Voy de nuevo por si no comprendiste la idea. Cristo en Mateo capítulo 13 profetizó que la iglesia de Jesucristo a la cual pertenecemos, los que han sido nacidos de nuevo, los que han sido sellados y convertidos con el Espíritu Santo en el momento de la conversión, por el amor de Dios, el bautismo del Espíritu Santo. Te di las citas, Corintios, Romanos. Jamás en ninguna de las cartas apostólicas se le manda a nadie bautizarse con el Espíritu Santo. Eso no aparece, repito, ni en la Biblia de los mormones. El bautismo del Espíritu Santo es la operación a través de la cual el Espíritu Santo nos coloca, nos funde en el momento de Cristo. Y cuando yo me convierto, recibo todo el paquete. Bautizado, sellado, nacido de nuevo, estoy completo en Cristo, con todas las bendiciones espirituales. Solamente requiero crecer, no necesito nada más que crecer en Cristo, nada más que creer en Cristo. Ya la iglesia está dividida, los que tienen el bautismo del Espíritu Santo y los que no lo tienen. Por favor, los que no lo tienen están a la mitad, los que lo tienen están completos. Los que ya se bautizaron y los que le falta su bautismo en fuego. Háganme el favor, por Dios. Y como no lo tienen y muchos desconocen de las Escrituras, se les invita a la gente a recibir el bautismo del Espíritu Santo, y la gente no sabe ni lo que está haciendo, ni qué es el bautismo del Espíritu Santo. Se nos manda en Efesios ser llenos del Espíritu Santo, que es muy diferente. Pero imaginen por un momento cristianos incompletos. A ver, esta fila son los que ya nacieron de nuevo. Fueron sellados con el Espíritu Santo, ya pertenecen al reino de Dios, pero no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y estos son los que tienen el Espíritu Santo, porque hablan en lenguas, porque cayeron al suelo y se revolcaron. Por ello y más, la iglesia ya está dividida, los que lo tienen, los que no lo tienen. Los que no lo tienen están incompletos, les falta algo. No se pasen, aguántenme tantito, esto no es más que una herejía. No nos falta nada, estamos completos. Colosenses 2:10, en Cristo, dice en 2 de Pedro 1, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, verso 13 en adelante, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas en pasado. Es decir, todo lo que pertenece a la vida cristiana ya se nos dio el paquete. Cuando me convertí a Cristo, como un niño cuando nace, imaginen, le falta el oído, le falta el páncreas. No, el niño nació completo, está entero, el bebé, y no le falta nada, solo le falta crecer, desarrollarlos. Pero no le falta nada, porque o nacemos muertos o sería un fenómeno. Entonces, igual, cuando nacemos de nuevo, nacemos completitos, no nos falta nada. Tenemos todo lo que Dios nos ha querido dar. Los dones me los dio Dios. No llega alguien, me pone las manos y me da los dones. Ya recibí el paquete, ahora tengo que descubrir cuáles son mis dones. Hitler dijo, cuando una mentira se predica por 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Y se ha predicado tanto y tanto desde los 80s, esto es antes de los 70s, no existía. Desde los 80s comenzó a predicarse, te falta algo, necesitas hacer esto, necesitas lo otro, necesitas bautizarte, si no estás bautizado, Cristo no te acepta, si no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo, si no tienes el bautismo en fuego o el bautismo del Espíritu Santo, no puedes hablar en lenguas, si no hablas en lenguas, no puedes tener la unción, te falta algo. No nos falta nada en Cristo, nada, porque su obra fue perfecta en la cruz. Y cuando Él muere, nos da todo.
Absolutamente. Cristo nos advierte en Mateo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió y sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres vino su enemigo y sembró cizaña. Ok, un segundito. Ok, aquí está. Entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta que él regrese y al tiempo de la siega. Yo diré a los segadores, o sea, a los ángeles: recojan primero la cizaña, aten en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Y en el verso 36 del mismo capítulo dice: al despedir a la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Es decir, le preguntaron qué significaba todo eso. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. Cristo nos advierte que cuando su iglesia fuera inaugurada desde hace 2000 años hasta que Él regrese, todas las iglesias, todas las que conozcas y las que nunca hayas oído, que sería muy difícil mencionarlas a todas por nombre, pero todas, obviamente bíblicas, tienen dos tipos de membresía: de colaboradores o de asistentes. Unos son nacidos de nuevo, y en todas las iglesias hay hijos de Satanás. Todas las iglesias sin ninguna excepción. Tenemos sembrada semilla del maligno, o sea, no el que está a tu derecha o a tu izquierda. O lo ves, aleluya, gloria a Dios, etc. Realmente a lo mejor no es el que es. Y por eso hay tantos cristianos decepcionados. Ejemplo, ¿se acuerda usted del hermano fulanito? Sí, me acuerdo. Pues vino a la iglesia medio borracho, por decir algo, o todavía enfiestado. Bueno, recuerden, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, dice, capítulo 2, versículo 2. Les ha pasado lo que al perro y lo que al puerco. El perro, cuando vomita, se come el vómito, y el puerco, aunque lo bañes y lo perfumes, se regresa al lodo. Porque el perro se come su vómito, pues simple, porque es un perro, es su naturaleza. Así igual del puerco, es su naturaleza. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Que esas personas que regresan ahí, su naturaleza nunca fue cambiada, por eso regresaron al lodo. No perdieron la salvación, nunca estuvieron con nosotros como Judas. Judas comió, bebió, desayunó, viajó con Cristo, y Judas nunca fue salvo. Lo dice Juan 13 y Juan 17, que era hijo del maligno, hijo de perdición, el hijo de pecado, nunca perdió la salvación. Judas, ¿por qué? Nunca la tuvo. Cristo oró por todos sus discípulos, pero jamás oró por Judas, porque sabía que era hijo del maligno, era la cizaña. Y si Cristo tuvo una cizaña en el grupo que le siguió, imagínese las demás iglesias. Entonces, no te decepciones por aquellos cristianos que hacen faltas, que caen al suelo. Ahora, bien, esto no significa que un cristiano nunca va a caer, pero sí significa que si cayó, de las orejas lo regresa Cristo al rebaño. Porque Dios dice en Hebreos 12, al que ama disciplina. Y si tú eres un cristiano
que conoces a alguien que ya tiene 2 o 3 años allá, otra vez en el mundo, nunca fue cristiano, aunque salió de nosotros, nunca fue sellado con el Espíritu, nunca nació de nuevo, oyó el Evangelio, oyó a Cristo, pero jamás se salvó, y por eso jamás regresó tampoco. Pero hemos visto y oído de muchos cristianos que se fueron, pero ya que regresaron al rebaño, el hermano cayó en la borrachera hace como 6 meses y le fue como en feria, porque era hijo de Dios. Pero si no te disciplina Dios, no eres hijo de Dios. Hay 2 tipos de apóstatas. La palabra apóstata significa salirse del camino. Hay cristianos que se brincan el rebaño, como el cuento del pastor y la oveja que se brinca el rebaño. Y fue por ella 1, 2 y 3 veces. Después le dijo: le romperé una pierna, porque prefiero que ande coja en el rebaño y no que se la come el lobo. Entonces, muchas veces Dios tiene a muchos cristianos que meterlos en una disciplina física, que te suceda un accidente tremendo, que pierdas un miembro o un ataque al corazón, alguna enfermedad, que pierdas el trabajo, una crisis moral, para que te haga reaccionar que no podemos hacer nada sin Él. Somos tercos de corazón, pero como somos hijos de Dios, dice: nunca te dejaré ni te desampararé. Pero mientras no entiendas, te va a ir como en feria en tu vida. No vas a tener paz, las cosas no te van a salir como tú quieres, no vas a progresar porque crees que te puedes burlar de mí. Y como eres mi hijo, como eres mi hija, no te puedo dejar sin disciplina. La palabra disciplina, pedagogos, ¿qué significa? Pedagogía o educar, el carácter. Y dice en Hebreos 12 que pues te haré entender y te enseñaré el camino que vas a andar. Iré contigo con vara o con la palabra. Es decir, Dios aplica la disciplina hablándonos primero. Cada domingo nos habla Dios, nos expone nuestros pecados, nos muestra nuestra necesidad de Él. Pero le salimos a la calle, seguimos viviendo y somos sus hijos, como nos da la gana, nos va a ir como en feria en la vida. Cristo dijo: prefiero que entres manco, tuerto, cojo al cielo, que entres entero y te quemes en el infierno. Veamos en Hechos capítulo 20, donde el apóstol Pablo se fue de la iglesia de Éfeso, le hizo la misma advertencia de Cristo con más claridad, porque ya la iglesia estaba formada. Hechos capítulo 20, versículo 29, si quieren acompañarme. Porque yo sé, Pablo estaba hablando, absolutamente seguro, sin duda alguna. Yo sé que después de mi partida, ahí está la importancia del pastoreo, ¿verdad? Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. Los lobos es el animal que el Espíritu Santo escogió, porque es el animal depredador que está esperando que su plato favorito son las ovejas. Entonces el Espíritu Santo usa el animal más sanguinario que hay contra las ovejas. ¿Por qué? Porque somos las ovejas nosotros, para que podamos entender que cuando salimos de la iglesia hay cantidad de lobos dentro y fuera que están esperando decirte cuando salgas: lo que dijo el predicador no es cierto, son mentiras, no te lo creas, está exagerando. Ejemplo, también, poco a poco no vas a tener relaciones sexuales con tu novio, están exagerando en la iglesia. O no seas tonta, te van a decir la Virgen de la Pastorela, o la dejada a los 30, ya se te pasó el tren, ya ni burro agarras. Va a haber cantidad de personas disfrazadas como ángeles de luz que son lobos rapaces. Dice Pablo: van a entrar al rebaño lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ay de ustedes mismos, es decir, aquí mismo están los enemigos, los más grandes enemigos del cristianismo están mezclados con los verdaderos cristianos. Va de nuevo, los más grandes enemigos del cristianismo están mezclados con los verdaderos cristianos, porque es la forma de hacer más daño al enemigo. En todas las guerras veamos antes primero el espionaje, desde el Viejo Testamento hasta las guerras del siglo pasado, donde se disfrazaban del propio enemigo para pasar desapercibidos, se infiltraban en las filas enemigas para detectar los planes o lo que decían y pasar la información al enemigo. Los espías son las personas más preparadas de cualquier nación, y así es exactamente como el mundo espiritual. Es exactamente lo mismo.
entrarán hombres o mujeres perversos que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos fuera del rebaño. Veamos 2 de Pedro capítulo 2. Ya vimos de Cristo, ya vimos a Pablo, todos haciendo la misma advertencia. Cuídense del falso evangelio. 2 de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros. Se nos está advirtiendo, no se desilusionen, no se decepcionen por experiencias con sus líderes, pastores, donde les cataloguen como que todos son una bola de hipócritas, son mujeres y hombres. No pongan sus ojos en ellos, sino en Cristo. Las mujeres y los hombres te fallaron y te seguirán fallando y te van a fallar. No hay ningún Dios entre los hombres más que Cristo. Puestos los ojos, dice en Hebreos 12, en Cristo. Si los quitas de Cristo y los pones en los hombres, te vas a desilusionar y te vas a decepcionar. Y si te caes del caballo y te fuiste de la iglesia y no regresaste a la iglesia, disque, y recalco, disque, con tu máscara frontal dura, hipocresía, con él no es verdad. Eso que dices es mentira, etcétera, etcétera. Es porque nunca fuiste salvo. Ni siquiera te ha disciplinado Dios. Es más, hasta te va mejor. Hay gente que se sale de la iglesia y hasta le va mejor. Y ya que tienen lo que quieren, ya que tienen ese negocio, ese dinero, esa mujer, ese hombre, el homosexualismo, y ya que salen de la parranda y la borrachera y la droga, ya que alcanzan eso, entonces Dios viene y mete el hacha a sus vidas para darte cuenta que locura fue haber abandonado a Dios. Va a haber entre ustedes, ¿qué dice? Falsos maestros que introducirán, pero miren cómo entran encubiertamente, como cuando un predicador predica una herejía, la maquilla, que parezca bonita, la disfraza para que parezca bonita y parezca que es la verdad. Podemos leer revistas como de los Testigos de Jehová y vemos que el 80% de lo que esa revista dice es verdad. Es lo que dice en la Biblia, pero el otro 20%, cuidado, ahí está la lombriz de Satanás en la manzana escondida. Predican cosas que son verdad y las mezclan, las cubren con la verdad para que no te des cuenta que ahí va el gusano escondido. Como dijo un predicador, toda manzana del diablo tiene un gusano escondido. Estos falsos maestros van a introducir herejías destructoras porque las mentiras de Satanás destruyen el alma. Destruyen y te quitan la paz, te llenan de culpa, te llenan de amargura, te llenan de rencor, te llenan de odio, que es la antítesis del fruto del Espíritu Santo. Un cristiano que se sale del rebaño, un cristiano que predica herejías porque oye herejías, es un cristiano rencoroso, amargado, decepcionado, desilusionado, que comienza a tomar y hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque no tuvo la salvación, y si la tuvo, no tarda en que el Señor le dé o le reprenda duro. Y muchos seguirán en sus desilusiones, por causa de los cuales el camino a la verdad será blasfemado. Ahí está la razón. Tú métete a internet y vas a encontrar miles de ataques contra los predicadores, en donde la mayoría no son verdad, otros sí lo son. ¿Tienes tú la capacidad de distinguir quién es quién? ¿Tienes tú la capacidad de juzgar que lo que te dice ese predicador es verdad? ¿O tienes la capacidad de juzgar lo que te dice ese predicador es mentira, que son calumnias del infierno, pero te metes a internet y comienzas a llenar tu mente de pura cochinada, sin tener el discernimiento o la madurez para juzgar? ¿Y qué pasa? Te decepcionas. Mira esto, mira aquella, y así, y asá. Está la iglesia, y esto, y lo otro. Métete a la Biblia, por favor. No te metas al internet ni al YouTube, porque vas a encontrar calumnias donde unas son ciertas y otras no lo son. Pero si no eres maduro, te van a hacer mucho daño, porque te va a confundir, y no vas a saber ni qué es verdad, ni qué es mentira. Veamos lo que dice el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. ¿Será posible que hagan eso? Agua del río Jordán.
aceites consagrados, pañuelos ungidos, amuletos, etcétera. ¿Qué importa que sea de Juquila o de Lerma o del mismo Jerusalén? El aceite, los pañuelos, el agua, no es algo mágico que me va a hechizar. Así sea aceite de Jerusalén, el cual ya no tiene el mismo significado que solía tener en el Viejo Testamento. Te vamos a ungir tu casa con aceite santo. ¿De dónde sacaron eso? Ni en el libro del Mormón dice eso. Me van a ungir con aceite en la frente para mi bautismo en fuego. La unción es del santo, dice en Primera de Juan, capítulo 2. Y ya la tenemos, la unción es el Espíritu Santo. Ya no hay aceite que nos unja. El aceite fue usado en el Antiguo Testamento por los sacerdotes para ungir a los sacerdotes, para ungir el mobiliario del tabernáculo, y dejó ya de tener ese simbolismo, y ya en el Nuevo Testamento tiene otro. La única vez que se usa es en Santiago, donde dice que los líderes de la iglesia unjan con aceite a los enfermos, los líderes, los pastores de la iglesia, nada más. No dice que unjas tu carro, tu casa, tus cosas. Entonces, ¿de dónde se han sacado tantas cosas? Mi hermano, agua del río Jordán, donde se bautizó Jesús. ¿Y eso qué tiene de especial? Eso fue hace más de 2000 años. Y si te digo que no se bautizó en el río Jordán, ¿qué me vas a decir? Lee bien tu Biblia. No dice que fue en el río Jordán. Dice del otro lado del Jordán. Y le dicen: téngalo en casa o riéguela para que le llegue la bendición. ¿Saben ustedes cómo se llama esto? No, esto se llama hechicería. Quiero decirles algo. La iglesia de Galacia era una iglesia hechizada, y después lo veremos. Habían entrado poderes demoníacos a esa iglesia, y a los que son la cizaña comenzaron a infectarlos para contagiar a las ovejas sanas. Los que tenían el ébola corrieron para infectar a los sanos. Los que tenían sida querían infectar a los que no tienen sida, porque el maligno no se conforma con la maldad, quiere contagiar a los demás y quiere propagar su maldad a los demás. Esa es la naturaleza autodestructiva del ser humano. Dice la Biblia claramente que hay una mezcla de cizaña con trigo. Pablo, Pedro y todos, Pablo estaba maravillado en Gálatas capítulo 1. Y se sorprendía Pablo de que rápidamente se habían alejado del evangelio de Cristo, se estaban volviendo a otro evangelio diferente, querían perturbar a los cristianos, quitarle la paz, agitarlos, pervertirlos, significa corromper. Para corromper la palabra, para echar a perder el evangelio de la gracia de Dios. ¿Y de qué manera Pablo condena a estos falsos maestros? Versículos 8 y 9. Mas si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, tienes que haber aprendido, pues se te ha dicho la verdad, de que cuando tú recibes a Cristo, recibes todo el paquete completo por gracia. No hay nada después de Cristo ni antes de Cristo que hayamos ganado o que lo hayamos merecido. Todo es por la gracia de Dios. Cuando recibes a Cristo, nazco de nuevo, me convierto, mi naturaleza es cambiada, ya pasó la naturaleza antigua, tengo la naturaleza divina de Cristo dentro de mí. Ahora soy bautizado con el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12 y 13, por el Espíritu fuimos todos bautizados y a todos se nos dio del mismo Espíritu. Romanos capítulo 12. ¿Qué no sabéis que los que han sido bautizados en Cristo han sido bautizados en su muerte? ¿A qué bautismo se refiere Romanos 6 del 1 al 4? ¿A qué bautismo? Les pregunto yo a los teólogos, y no me digan que es el bautismo en agua, porque si me dicen que es el bautismo en agua, entonces el bautismo en agua salva. Porque no fue lo que nos hizo renacer en Cristo, fue el bautismo del Espíritu Santo, y Efesios lo confirma, una fe, un bautismo, y nos refiere al bautismo en agua, porque muchos, no se refiere a porque muchos cristianos se van a morir sin haber sido bautizados, pasaron de panzazo y van a entrar al cielo. El bautismo solamente es una confirmación pública de algo que te sucedió internamente, pero la Biblia habla de una sola fe, un solo bautismo, y ese único bautismo es el bautismo del Espíritu que nos colocó, nos fundó, nos amalgamó, nos
nos hizo uno con el cuerpo de Cristo. Entonces, comprende eso, hermano. Cualquiera que llegue y te diga, necesitas hablar en lenguas, necesitas el bautismo del Espíritu Santo, necesitas guardar el sábado, necesitas guardar las fiestas judías o del Señor, necesitas disfrazarte de judío, necesitas aprender hebreo. Cualquier persona que llegue con estas ondas, tú puedes claramente decirle, ¿sabes? Todo lo que necesito es crecer nada más en Cristo. Todas las demás cosas me han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, de su gracia y de su suficiencia. Dice Pablo, cualquier persona que trate de predicarles otro evangelio, verso 9, sea anatema. Esta es una de las condenaciones más grandes que existen en la Biblia. Es una de las más solemnes advertencias en todo el Nuevo Testamento. ¿A quién se le da esta maldición? A los falsos maestros. ¿Por qué? Porque están engañando a millones de personas, conduciendo a miles de personas al infierno, sacándolas del camino verdadero de Cristo. ¿Saben ustedes la mayor parte de los motivos de estos maestros? El dinero, la fama, el poder, la autoexaltación, tener miles de personas y ahora que creen que quien tiene una iglesia de 20,000 personas o se juntan 40,000 personas es una iglesia con éxito. Se mide ahora el éxito por la cantidad de personas y no por la calidad del carácter de las ovejas de la iglesia. Ahora es una competencia de rating, ¿no? Iglesia contra iglesia, a ver cuál da más puntos, a ver quién junta más, quién crece más, quién prospera más. ¿Qué es una grande diferencia? La calidad de los frutos. Cuando llegues al cielo, no te va a decir Dios, a ver Juanito, ¿cuántas almas? Y le responderás, soy influencer, soy youtuber, soy tiktokero, y en Guinness más de 25 millones de seguidores, más de 100 millones de likes, más de 1,000 iglesias, Señor, más de 1 millón de reproducciones. Mi iglesia tenía 10 servicios al día. Dirá Dios, qué bueno, hijo, qué bueno. Nada de eso es malo, ¿verdad? Pero, ¿sabes una cosa? Pero tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Hiciste muchas obras, muy buenas obras, pero solo una pregunta nos hará Jesús al llegar al cielo. Nunca nos va a preguntar las buenas obras que hicimos, porque las buenas obras que hicimos, todo lo que logramos en esta vida, no es lo principal. Cristo me va a preguntar al llegar al cielo, ¿cuánto del carácter de Cristo tienes? Dios nos va a preguntar, ¿cuánto del carácter de mi Hijo Jesús tienes? ¿Fuiste manso y humilde de corazón? ¿A quién amaste? Ni a tu gato amaste. ¿Amaste a alguna mujer en tu vida? Sacrificialmente. ¿Amaste a algún hombre sacrificialmente? ¿Amaste a tus padres sacrificialmente? Hayan sido lo que hayan sido tus padres. Hónralos, ámalos, respétalos, ora por ellos para que te vaya bien en la vida. Si tuviéramos lenguas, si tuviéramos dones, ¿verdad? Primera de Corintios 13, si tuviéramos todo el conocimiento, ¿se acuerdan? Si tuviéramos toda la teología y no tuviéramos amor, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que va a valer cuando lleguemos al cielo? ¿Qué? ¿Cuánto del amor de Cristo manifestamos a la humanidad? ¿A cuántos bendeciste? ¿A cuántos abrazaste? ¿A cuántos niños en el orfanato fuiste a ver? Les llevaste comida, les llevaste ropa, les llevaste medicina, juguetes, una palabra. ¿Cuántas personas en el asilo para ancianos visitaste? ¿A cuántos presos les llevaste la palabra? ¿A cuántos les diste de comer espiritualmente? ¿A cuántos de tus hijos diste buen ejemplo? Aunque tu esposa no te haya amado, tú la amaste. Aunque tu esposo no te haya amado, tú lo amaste. Es el amor de Cristo que nos manda la Biblia a tener. Ese es un cristiano, el que ama sin pedir nada a cambio, el que no juzga, el que no condena. Si quieres ver días buenos, guarda tu lengua de hablar mal y de juzgar a nadie, para que te vaya bien en la vida. Dice en 1 de Timoteo al apóstol Pablo antes de morir, se despide de las iglesias y su más siervo discípulo, Timoteo, recibe estas palabras. 1 de Timoteo capítulo 6 versos de 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, vean ustedes el celo de los apóstoles por la sana doctrina. ¿Y saben lo que se predica ahora?
No hablemos de doctrinas porque nos vamos a dividir. Ahora se predica mucho, no hablemos de doctrinas porque las doctrinas dividen. Cuando es el núcleo del Nuevo Testamento, así lo escuchamos muchos hoy en día. No hablemos de doctrinas, y es como no hablemos de religión ni de política porque no nos vamos a poner de acuerdo. Qué triste, ¿verdad? No hablemos de doctrinas porque las doctrinas nos dividen. A ver, aguántame tantito. Podemos ser hermanos y tú hablas en lenguas y yo no hablo en lenguas, para que pueda tener al Espíritu Santo. ¿Tú crees que se pierde la salvación? Yo no creo que se pierde la salvación, ¿verdad? Pero tenemos el amor principalmente entre nosotros y estas pequeñas diferencias que no son esenciales para la salvación, como la salvación por la gracia. Pero si tú me dices que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo, te condeno y te marco de hereje porque me estás diciendo que soy un cristiano incompleto. Es decir, estás adulterando, estás agregando, estás quitándole a la Biblia, porque la Biblia dice en Colosenses 2:10 que estoy completo en Cristo. No me digas que me falta nada, estoy completo en Jesucristo y no tiene que haber ninguna manifestación, ni tengo que comenzar a sangolotearme para saber que tengo el Espíritu Santo o que alguien pase y me tumbe al suelo y me descalabre para poder demostrar que el Espíritu Santo me ha tocado. Imaginen nada más las barbaridades que ahorita estamos viendo. De verdad, que sea adulterado tanto la palabra de Dios, que de seguir así, si Cristo no viene pronto, vamos a tener un papa también los cristianos. Por ese caminito vamos. Y de profetas a querubines, ahora vamos a escalar, ¿verdad? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que están aquí en la Biblia y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras y de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hermano, espero que esto haya sido de gran edificación, de gran reflexión. Quiero que entiendas que no es una guerra ni contra el mormonismo, ni contra más corrientes cristianas, ni contra los testigos de Jehová, que tenemos realmente que llevar una doctrina lo más sana posible, la doctrina que nos fue dejada por nuestro Señor Jesucristo, y para ello hay que leer, para ello hay que escudriñar. No te dejes llevar por cualquier viento de doctrina. Busca la verdad. Padre, te damos gracias en este momento por esta palabra que nos has regalado. Te pedimos, mi Señor, que esta semilla sea verdaderamente sembrada en los corazones y que tus hijos, que tus ovejas oigan tu palabra. Señor mío, condúcenos por la puerta angosta que lleva hacia ti. Padre Santo, te suplicamos, te pedimos, Maranata, ven pronto ya, Señor Jesús. Ven ya, Señor mío. Te hacemos presentes todas nuestras oraciones y peticiones en el bendito y precioso nombre de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Hermano, que pases un increíble y bendecido día. Hasta la próxima.